¿Cuánto dura una oferta? ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia? Bueno, entre ausentes, algún tiempo razonable. Pero ¿desde cuándo se cuenta? Desde que se recibió la oferta. ¿Y se puede retractar esa oferta que ya se formuló? Sí, es posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que se recibe la oferta. ¿Y qué pasa si se muere el oferente o el mismo aceptante o caen en incapacidad? ¿Hay contrato o no hay contrato? ¿Cuándo caduca? ¿Hasta cuándo puede caducar una oferta? Bueno, hasta que se recibe la aceptación. ¿Y cuándo se perfecciona un contrato? Cuando se recibió la aceptación. ¿Y hasta cuándo se puede retractar el aceptante? Hasta que se recibió la aceptación. Te das cuenta que vengo hablando permanentemente de un mismo acto, recibir, el acto de la recepción. A veces de la oferta, a veces de la aceptación, a veces recibe el destinatario de la oferta, a veces recibe el oferente, a veces a los efectos de la vigencia de la oferta, otra de la caducidad, de la retractación, del perfeccionamiento del contrato, no importa. En cualquiera de estos casos hay que tener claro qué es la recepción. Y de eso es que vamos a charlar en esta presentación. Soy Andrés Sánchez Herrero y te doy la bienvenida a esta presentación, que forma parte de mi curso elemental de Derecho de los Contratos, parte general. Te decía entonces que tenemos que dilucidar qué es la recepción, porque tiene importancia para muchos temas en el proceso de formación del contrato y, por supuesto, con incidencia posterior. Bueno, fui tirando, ¿no?, algunos supuestos, pero vamos a verlos con un poquito más de detenimiento como para entender la trascendencia de lo que vamos a hablar. El primero de los supuestos que te mencioné, o que te menciono ahora, está previsto en el artículo 974 del Código Civil y Comercial. La cuestión que aborda este artículo es, cuando se hace una oferta, ¿cuánto tiempo se mantiene vigente? Es decir, ¿hasta cuándo tiene derecho el aceptante a aceptar y que haya contrato? ¿Y cuándo ya no? Y ahí lo que el código dice, bueno, entre presentes en el momento, pero si entre ausentes, el aceptante tiene un tiempo razonable, según los medios de comunicación de que disponga, como para poder responder. De modo que si, por ejemplo, yo le envío una carta a una persona haciendo una oferta, esa persona tiene un tiempo razonable para deliberar y poder mandarme una carta de respuesta. Pero ¿desde cuándo se cuenta ese tiempo razonable? Bueno, se cuenta desde la recepción de la oferta. Fíjate que ahí aparece la recepción en escena. Otro supuesto lo tenemos en el artículo 975. 975, también del Código Civil y Comercial, que ya se plantea la cuestión de hasta cuándo se puede retractar el oferente de la oferta que ha hecho. Y lo que nos dice es que se puede retractar hasta que haya sido recibida su oferta. O sea que va a tener que buscar un medio más rápido para retractarse que aquel mediante el cual envió la oferta, porque si no, por supuesto, va a llegar más tarde, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo que quiero destacar es que, de nuevo, la recepción de la oferta por parte del aceptante marca, ahora ya no un punto de partida, como en el caso anterior, sino un punto final, un término final. Hasta ahí te podés retractar. Ojo, hasta ahí te podés retractar, es decir, que tu retractación tiene que llegar antes que la oferta, pero es la recepción de la oferta el punto de corte. Una tercera situación regulada legalmente es la de la caducidad por muerte o incapacidad. En ciertos casos, si el oferente o el demandante se mueren o se incapacitan, bueno, esto provoca que caduque la oferta y que no haya, por ende, contrato por más que haya habido aceptación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el punto límite? ¿Hasta cuándo la muerte o la incapacidad de alguna de estas dos partes provoca la caducidad? Bueno, el Código Civil y Comercial nos dice en el artículo 976, como te mencionaba, que ese punto límite es la recepción de la aceptación por parte del oferente. O sea que el oferente hizo la oferta, la recibió el destinatario, aceptó, envió la aceptación, pongámosle. Bueno, una vez que el oferente recibió esa aceptación, ya la muerte o incapacidad posterior de cualquiera de estas dos partes no afecta la vigencia ni de la oferta ni del contrato por ende. Pero si ocurre antes, sí, caduca la oferta y bueno, de nuevo estamos ante un acto decisivo que es la recepción. Ahora ya no, fíjate, a diferencia de los dos casos anteriores, de la recepción de la oferta, sino de la recepción de la aceptación por parte del oferente, lógicamente. Un cuarto supuesto, quizá el más relevante o el que más presente se suele tener, surge de los artículos 971 y 980 del Código Civil y Comercial.
Y es el caso, es decir, la cuestión que abordan estas normas es, ¿cuándo se considera perfeccionado el contrato? Con toda la incidencia que esto tiene, ¿no? ¿Cuándo se considera? ¿Cuál es el acto? Bueno, y ese acto que da lugar al perfeccionamiento del contrato es la recepción de la aceptación por parte del oferente. La recepción de la aceptación por parte del oferente. En definitiva, el mismo acto que en el supuesto anterior, pero ahora a los efectos de dar por perfeccionado el contrato. Y por último, te menciono el caso previsto en el artículo 981. También se pregunta sobre la retractación, pero ya no la retractación de la oferta por el oferente, lógico, sino la retractación de la aceptación por parte del aceptante. Y en este caso es simétrico a lo de la oferta. Así como el oferente se podía retractar si lograba que su retractación llegase al aceptante, o sea, al destinatario de la oferta, antes que la oferta misma, el aceptante también se puede retractar si logra que su retractación llegue al oferente antes que la aceptación previa que había realizado. De nuevo, el punto de corte es la recepción de la aceptación. Una vez que recibió la aceptación del oferente, ya no es posible la retractación por parte del aceptante. Estos son, en fin, los supuestos más claramente regulados en los que la recepción ocupa un lugar protagónico. Ahora, ¿qué es la recepción? Bueno, para entender qué es esto, primero una idea muy general, sobre todo en lo que es el perfeccionamiento del contrato, pero también en los otros temas que hemos estado viendo. Hay distintas alternativas y de hecho han sido adoptadas por distintas legislaciones, incluso en Argentina en otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el viejo Código Civil. Una posibilidad es que el acto relevante sea cuando se manifiesta el acto, cuando se manifiesta la voluntad, por ejemplo, cuando se hace la oferta, cuando se acepta. La otra es que el acto relevante sea el envío, cuando se envía la oferta, cuando se envía la aceptación. Luego viene, sí, la recepción, fue enviada y se recibe. Y finalmente estaría la posibilidad de un sistema ya de conocimiento efectivo, ¿sí? Por ejemplo, cuando conoció la aceptación el oferente, cuando conoció la oferta el destinatario y eventual aceptante de ella, etc. Nuestro código se ha unificado, Código Civil y Comercial, quiero decir, se ha unificado y ha tomado como acto relevante, como acto vertebral, la recepción. A veces de la oferta, a veces de la aceptación, ya lo vimos, en función del tema de que se esté tratando. Ahora, ¿qué es entonces la recepción? Bueno, vamos llegando al corazón de esto, ¿no? Nos lo dice el artículo 983 del Código Civil y Comercial. Te lo leo. A los fines de este capítulo, se considera que la manifestación de voluntad de una parte es recibida por la otra, insisto, es recibida por la otra cuando ésta la conoce o debió conocerla. Trátese de comunicación verbal, de recepción en su domicilio, de un instrumento pertinente, o de otro modo útil. Fíjate en primer lugar que lo que el código dice es a los fines de este capítulo, lo que es el artículo. Así que, a los efectos de todos los actos que se realizan en el proceso de formación del consentimiento, ¿no? No solamente para perfeccionar el contrato, como de hecho lo vimos en los ejemplos anteriores que fui analizando. Bueno, en concreto, ¿cuándo se produce la recepción? Acá el código nos dice que una de dos. O cuando el destinatario de esa manifestación de voluntad, por ejemplo, de esa aceptación, la conoce efectivamente, o cuando pudo o debió conocerla. O cuando pudo o debió conocerla. Entonces, a ver, supongamos que una carta. Redacta la carta del aceptante, la envía, la recibe, la carta llega a la empresa, supongo que el empresario da el vínculo, a la empresa, al domicilio del oferente, destinatario de la aceptación, y un poco después, un par de horas después, este hombre la lee a la carta y ahí se entera efectivamente de la aceptación, toma conocimiento de ella. Lo que el código nos está diciendo es que hay recepción, tanto cuando, digamos, cuando pudo, debió conocerla, o cuando la conoció efectivamente. Con lo cual, en esta secuencia que te di, ya desde el momento en el cual la carta llegó a la esfera jurídica del oferente, ya pudo conocerla, ¿sí? Por otro lado, fíjate que, por definición, si yo conozco algo, es porque pude conocerlo. El acto supone la potencia, ¿sí? Entonces, si en realidad el destinatario la conoció, es porque ya podía conocerlo. O sea que el hito relevante
El hecho relevante en realidad es la posibilidad de conocer. Que luego se actualice o no es lo de menos. Con que tenga la posibilidad de conocer, ya estamos frente a una recepción. ¿Y cuándo se produce esto? Bueno, esto se produce cuando llega, por ejemplo, en la carta, a la esfera jurídica, a la esfera de control del destinatario de esa manifestación de voluntad, en mi ejemplo, el oferente. Con estos criterios, con estas reglas, en principio vamos a poder encuadrar cualquier situación que se presente a la hora de decidir si hubo o no recepción de una determinada manifestación de la voluntad. Después habrá que ver las situaciones particulares, puede haber casos grises, en fin, complicados, pero estas son las reglas generales. ¿Tenés algún comentario, alguna reflexión para hacer, alguna duda? La puedes dejar en la sección de los comentarios. Y si estás interesado en conocer más sobre el derecho de los contratos, te invito a que veas los demás videos de mi canal.